de gestionar y dirigir a nivel local los centros educativos. No vamos a poder tener consejos de participación fuertes, efectivos, si muchas de las decisiones que tienen que ver con el funcionamiento local del centro educativo no se toman en el centro educativo. Y ahí, si bien la Ley General de Educación del 2008 declarativamente jerarquizó al centro educativo, no efectivamente, si uno analiza las capacidades de decisión real que le transfirió al centro, y después, si uno mira los acuerdos interpartidarios del año 2010 y los de este año, si hubo una coincidencia fuerte, fue la de priorizar y jerarquizar el papel de los centros educativos a nivel local. Entre la ley y los acuerdos interpartidarios y la práctica política después real, hay una brecha enorme. Digamos, hay 2 o 3 medidas fuertes que se han planteado que contribuirían a transferir capacidades de decisión a los centros educativos. Por ejemplo, los profesores cargo, o sea, que haya una vinculación más fuerte de cada docente con su centro educativo. O, por ejemplo, el programa ProMejora, es un programa muy chiquito en la cobertura, pero que pretendió darle a los centros la capacidad de evaluarse y definir políticas propias para mejorarse. Son 2 medidas concretas de operacionalización de ese objetivo de política, démosle protagonismo a los centros, que están totalmente estancados. O sea, llevamos más de 4 años de aprobada de la ley, 3 años del nuevo gobierno, y en ninguna de esas 2, que hay un enorme consenso si uno pregunta a los partidos políticos en que deberían concretarse, después en los hechos no terminan de efectivizarse. El lío es que esa parálisis en lo que uno podría llamar el proceso de descentralización, en realidad genera un contexto muy hostil, uno podría decir, o muy poco favorable a la innovación de los consejos de participación. Porque si no hay decisiones a nivel local para tomar, ¿sobre qué van a participar los consejos? Digamos, ¿cuál va a ser la agenda, cuál va a ser la temática, si en realidad las decisiones más importantes se están tomando afuera de los centros? Entonces, de cualquier manera vale la pena, para no hacer solo la observación de la parte crítica, identificar algunos pasos tímidos en la línea de la descentralización o de transferencia de capacidad de decisión a los centros. Por ejemplo, el tema de las horas de coordinación, que son decisivas, que para que un centro pueda tener vida, para que los docentes puedan tener reflexión y trabajo, como planteaba María Cristina, en conjunto, no pueden pagárseles solo las horas de aula. Eso es una restricción estructural que tiene el sistema educativo uruguayo, en contraste con muchos otros sistemas, que se le paga al docente solo el tiempo que está con los alumnos. Eso tuvo alguna ruptura en los 90, con las horas de coordinación, que malamente se ha mantenido. Malamente digo se ha mantenido porque después de haberse instaurado esto en el periodo Rama, en periodos posteriores le dieron la potestad a los docentes que pudieran cumplir las horas de coordinación cuando están en más de un liceo, en el liceo que quisieran, con lo cual en realidad es un mecanismo de vaciar de contenido la innovación, pero globalmente va en la buena dirección. Otro cambio relevante es el aumento significativo de las cajas chicas que manejan los centros educativos, y otro cambio que ha pasado desapercibido, pero que yo creo que da una potencialidad interesante en el tema curricular a los centros educativos, es la creación del currículum de formación profesional básica. ¿Por qué? Porque después de tener 2 horribles reformas curriculares que son de museo, como fueron la reforma del
de educación primaria en el periodo de gobierno pasado y la del ciclo básico, tenemos por primera vez en el Uruguay una reforma curricular que define logros de aprendizaje. La del ciclo básico, que se acaba de aprobar hace 4 o 5 años, no hace 30 o 40, pero es muy parecida a la de hace 30 o 40, sospechosamente parecida a la de hace 30 o 40. Y la de primaria son listas de contenidos, son fundamentaciones epistemológicas y listas de contenidos. Esos son los dos currículos, además realmente son ladrillos pesadísimos de leer. El currículum de formación profesional básica que aprobó la educación técnica define un número, ahora no me acuerdo, pero un número razonable de 50, 60 logros de aprendizaje, cosas que tienen que demostrar los estudiantes, los alumnos que hacen, que suponen el manejo de determinados contenidos y conocimientos, pero que suponen una realización con ese contenido y un conocimiento. Y no suponen un ladrillo de cientos de páginas, sino que es un repertorio razonable. Yo creo que el buen currículum hoy en día es claro que es el que reduce aprendizajes y garantiza que se logren, y no el que va acumulando nuevos aprendizajes, que fue lo que pasó con estas dos reformas. Lo bueno que haya un buen currículum con logros de aprendizaje bien identificados es que le da una referencia a los centros muy efectiva para armar algo que en el Uruguay es difícil a veces hasta de plantearlo, que es que el centro tenga su propio currículum. Siempre hay un currículum del centro, siempre el centro tiene una estrategia de trabajo más o menos elaborada, más o menos discutida, pero siempre el maestro y el centro hacen una interpretación del currículum. Si ese currículum es un currículum fácil de entender para el maestro e incluso para las familias y para los docentes, estamos mucho más cerca de que a nivel local el centro y la comunidad educativa se apropien del currículum. Entonces, estos son pasos positivos, muy poquitos, mucho menos que los que parecería, y parecería existir un consenso amplio, deberían darse. En este contexto centralizado y muy conflictivo es que se crean los consejos de participación. Ahí vale la pena mencionar un par de antecedentes. Las asambleas técnico-docentes, que empezaron siendo asambleas, si no recuerdo mal, artículo 40, que establecen la participación de los docentes en temas pedagógicos de su centro educativo y del conjunto del sistema educativo. El lío es que las asambleas técnico-docentes han tendido a convertirse en ámbitos de discusión, no mucho más del conjunto de la política educativa que de lo que pasa a nivel local en cada centro educativo. Entonces, en el fondo, se convierten en otro escenario de discusión, de nuevo, de representantes de los docentes discutiendo el conjunto de la política educativa, más que en un ámbito de participación local. Y bueno, la otra instancia reciente en el Uruguay de participación, que es un antecedente, yo creo, complicado para los consejos de participación, fue el Congreso Pedagógico, que constituyó una experiencia con una lógica de participación muy centralizada, orientada por una metodología que uno podría decir deliberativo-asambleística, y yo coincido en ese sentido con lo que planteaba Pablo. La asamblea no garantiza democracia, ni siquiera muchas veces garantiza participación, en donde uno termina sospechando, mirando los resultados y mirando además, habiendo tenido que sufrir estar en el Congreso, que todas las presencias, incluso la de los padres, fueron, la de los representantes de los padres o las familias, muy instrumentalizadas por las organizaciones sindicales y por los partidos políticos. Entonces, el lío es que tenemos un contexto, de nuevo, esto lo menciono porque tenemos un contexto complicado para generar un ámbito de participación a nivel local. Tuvimos uno solo para docentes, o tenemos uno solo para docentes, que
ha priorizado y relegado lo central por sobre lo local, y tuvimos una gran instancia de consulta y de participación que terminó siendo una instancia más bien de luchas de sectores políticos. Condiciones favorecedoras para la participación, la composición de los consejos, creo que es un dato interesante, la institucionalización de la participación, y a mí me parece que es positivo el rol consultivo. Los consejos, si uno lee la ley, los consejos no tienen nada que resolver. Y creo que en el Uruguay todavía no hay condiciones. Ojalá haya un ejercicio de participación de los consejos y dentro de 10 años digamos por qué los consejos no pueden armar el presupuesto del centro, por qué no pueden armar el plan de trabajo. Hoy, cuando se aprobó la ley, 2010, 2011, 2012, sería darles una responsabilidad para la cual no tienen ninguna capacidad, ninguna experiencia, ninguna tradición. Rápidamente, algunas condiciones desfavorables, más a nivel local. No tenemos en los centros educativos ninguna cultura de participación de estudiantes y familias. Y además tenemos carencia de liderazgo de los directores. Los directores muchas veces son más administradores del centro que organizadores y conductores y coordinadores del trabajo educativo. Los consejos, para que funcionen, requieren una cierta dinámica y una cierta técnica. Hay que convocarlos, hay que definir una agenda, hay que hacer cosas con lo que los consejos resuelvan. Para todo eso, los centros educativos hoy en el Uruguay tienen enormes dificultades. Y el riesgo es que se formen y funcionen mal, la gente no les encuentre sentido, no sean capaces de definir objetivos claros, pierdan eficacia y casi inmediatamente terminan perdiendo credibilidad. Requieren de una infraestructura, una metodología para que funcionen adecuadamente bien. Hay muy pocos datos sobre cómo ha funcionado la implementación de los consejos. Se sabe que se han implantado más en primaria y en el interior que en secundaria y en Montevideo. Si uno lee de los pocos documentos que están disponibles, el reglamento de primaria es un reglamento relativamente razonable, chico, lo cual yo creo que es una virtud de un reglamento, es un reglamento reducido que fija unas reglas de juego razonables. En secundaria parece no haber reglamento y si hay, no está en la web, lo cual en un país que todos los alumnos y los profesores tienen computadoras es sugestivo. Y lo que uno encuentra en la web es un borrador de reglamento de los consejos de participación. Y ese borrador tiene algunos datos que a uno le generan algunas dudas. Por ejemplo, hay un predominio de la lógica de cómo van a funcionar las asambleas, en el tema de los estudiantes, de cómo van a funcionar las asambleas estudiantiles por encima de la lógica de participación de los grupos de clase. O sea, el tema es asegurar como una dinámica microparlamentaria, por decirlo de alguna manera, en el centro educativo, más que unos mecanismos ágiles y efectivos más vinculados a la vida cotidiana. Y un par de datos preocupantes más son otro sector de trabajadores vinculados a la educación, los funcionarios no docentes, han reclamado que no están en los consejos de participación. Entonces, en ese borrador de reglamento de secundaria se les ocurrió la idea de que los participantes de la comunidad que están previstos en la ley pueden ser funcionarios no docentes. Pero el reglamento lo dice con una frase que prácticamente estimula que sean funcionarios no docentes. Dice, por lo menos uno de los representantes de la comunidad puede ser un funcionario no docente. Con lo cual uno puede interpretar, pueden serlo los dos, con lo cual la comunidad se queda sin participación. Y tercer comentario, es sorprendente que a nivel del Consejo de Educación Técnico Profesional, en los consejos de participación no haya
ningún esfuerzo por darle un espacio a empresas vinculadas a las escuelas técnicas. Sería un lugar ideal para que se sienten empresarios e incluso sindicatos de la rama, por ejemplo, de la Escuela de la Construcción, el ZUNCA y la Cámara de la Construcción, que son un sector que a nivel empresarial y a nivel sindical trabajan con un alto nivel de acuerdo, tienen una fundación que funciona muy bien, que se sentaran en conjunto en el Consejo de Participación de la Escuela de la Construcción a discutir las políticas, los programas, los resultados de la Escuela de Construcción. Un penúltimo comentario, entonces, resumiendo algunos riesgos: que funcionen mal y pierdan sentido y legitimidad, que sean instrumentalizados por partidos y sindicatos y que prime lo central por sobre lo local. Dos desafíos, capaz que más operativos, tratando de aprovechar la oportunidad que significa que existen, darles herramientas de trabajo, apoyos y formación para el funcionamiento y evaluarlos en su aporte al centro. Nada más, gracias.